Hola mis queridos y mis queridas Escorpio, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. El día de hoy pidamos muy especialmente a la divinidad por todas aquellas personas que tienen deudas materiales, económicas, si que le deben a alguien algo y que no han podido pagar. Decretemos en este instante que el cielo se abre con ellos, con dinero, con monedas, con oro, para que solventen esas deudas y también sus necesidades y sus caprichos también. Si tú quieres que ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo en los comentarios de este video, mi querido Scorpio. Yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, Scorpio. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los arcángeles en este día de hoy. Si hay algo que no resuena contigo, por favor, déjalo pasar, devuélvelo al universo con amor y el universo te dará muchísimo más amor. Bueno, mi Escorpio, te dicen el día de hoy, disfruta más la vida, sonríe, escucha música que alegre tu alma, dibuja dejándote guiar por la inspiración. Yo digo no solamente dibujar, cantar, cocinar, bailar, hacer algún deporte, hazlo así de esta manera y dale una sonrisa a la vida. Aprovecha este tiempo para ver dentro de ti y apreciar la magia de la existencia antes de volver a tus actividades cotidianas. Qué mensaje tan bonito para ti, ¿cierto, mi querida, mi querida Escorpio? Vamos a hablar ahora con mis parejitas. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz baja, en voz alta, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Más adelante vamos a sacar un par de cartitas para mis solteros y para el dinerito también. Bueno, también invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, especialmente qué siente. Wow, es alguien que realmente te quiere, que realmente te ama, te anhela, te ansía. Si no están juntos, te está extrañando muchísimo. Es una persona que te quiere tener ya mismo en este momento entre sus brazos, dándote amor, dándote esa pasión que esa persona siente por ti. En este momento se siente realmente triste pensando en ti. Diría yo que hay lágrimas en sus ojos en este preciso momento por ti, mi querido y mi querida Scorpio. Es alguien que quiere trabajar por la relación, quiere realmente contigo tenerlo absolutamente todo, quiere, está como muy abrumado, o sea, tiene como una urgencia tan grande por ti esa persona que no, o sea, que no haya la hora de encontrarse contigo, que no haya el momento de encontrarse contigo. Si están lejos, si están distanciados, te está pensando así mucho, mucho, y es tanto así que ese pensamiento que tiene esa persona especial de ti, como que llega hasta ti y tú te das cuenta, tú dices, wow, esa persona me está extrañando, esa persona me está queriendo muchísimo, me está deseando muchísimo. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que dejes de ser ese loquito desenfrenado o desenfrenada y quisiera que te centraran más en las cosas de la relación de ustedes. Te ve como que a ratos como que ibas y venías en la relación y espera que las cosas entre ustedes dos funcionen. Vamos a ver qué piensa realmente de ti tu persona especial. Dice que es una persona que a pesar de que puede ser que estén distanciados, de alguna manera se siente muy seguro de ti, de lo que tú sientes por esa persona. Y dice que ya está cerquita de que ustedes dos estén juntos, de que vuelvan eh, a estar en la relación de ustedes. Bueno, eso es lo que esa persona piensa y piensa que igual que él o ella te extraña también, siente como que tú le deseas también con mucha pasión, con mucha adoración. Vamos a ver ahora qué me les espera a ustedes como relación, como pareja en un futuro más bien cercano. Vamos a ver qué me les dicen las cartas en este momento. Bueno, van a haber ciertas noticias, algo negativo de alguno de ustedes dos, noticias que van a llegar de parte de una persona de una energía bastante femenina,
una persona que está interesado o interesada en uno de ustedes dos o sencillamente en separarlos. Va a comenzar a hablar y decir muchas cosas negativas. Hay riesgo de que a raíz de los chismes de esta persona, ustedes tomen la decisión de separarse, de no volver nunca más, pero deberían de caer en cuenta, ¿no? Porque la persona que va a escuchar esto como que se lo va a creer absolutamente todo lo que va a estar diciendo, si es el caso tuyo, o habla anticipadamente con tu persona especial acerca de ese asunto. Dile, bueno, mi amor, en caso de que, no te digo que es que te vayan a decir algo mal de mí o que a mí me vayan a decir algo mal de ti, pero en caso de tal, deberíamos hablar. No es que yo haya hecho algo malo o algún tipo, pero pues es como una suposición que quisiera yo hacer, ¿no? En caso de que eso llegara a suceder, como que mejor hablar entre nosotros dos y verificar bien antes de reaccionar con respecto a eso. Vamos a ver qué persona, de qué signo podría ser esta persona que te estoy diciendo que va a poner en peligro la relación de ustedes dos. Wow, una persona de un signo bastante fuerte del pasado de uno de ustedes dos, o está lejos o está en el pasado de uno de ustedes dos. Puede ser alguien del signo Aries, Leo o del signo Sagitario. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales con respecto a tu pareja, tu relación especial, qué consejo te dan para ti en esta ocasión. Vamos a ver qué te dicen en este día de hoy. Wow. Te dicen que es muy importante dar un giro de 180 grados con respecto a la relación de ustedes, que hay cosas, muchas cosas por mejorar personalmente entre ustedes dos, que más bien se centren en los proyectos que tienen como relación, como pareja. También te dicen que es momento de volver a recuperar ese primer amor, ese primer instante que ustedes vivieron, con detalles, con salidas, con mensajes, con cosas sugestivas para reavivar la llama de la pasión y la confianza que puede estar menguada en este momento entre ustedes dos. Si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir mi pareja y yo nos renovamos y avanzamos. O escribe el que está en los comentarios de este video. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartitas también para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a sacar un par de cartitas para ti. Bueno, me habla varias cosas aquí. Si estás tal vez pensando en algún tipo de embarazo o situación embarazosa que te está trayendo muchos problemas en este instante, te dicen que hagas una pausa y pienses muy bien esa decisión que vas a tomar en este instante con respecto a esa decisión. Tú has trabajado mucho, por aquí está mi gatito Honor, bueno, ya está por ahí la sombrita de él, que pienses muy bien acerca de esa situación. Tal vez no se trata de un embarazo, podría ser un embarazo un poco complicado, pero también algo relacionado con tu trabajo. Y te pide que hagas una pausa y pienses muy bien esa decisión que tú quieres tomar. Que no lo hagas de una manera acelerada ni atolondrada. Es lo mejor que podrías hacer. Darte una pausa, un tiempito y tal vez buscar el consejo de una persona que tenga la cabeza bien puesta y bastante alguien que sea bastante razonable. Tus guías espirituales te hablan acerca de tus sueños, de tu futuro. Te dicen que es muy importante sembrar en este momento eh, para poder cosechar en un futuro. Si no siembras en buena tierra o buenas cosas, no esperes recoger bien. También te dicen que hay una discusión tuya con una persona y la razón te va a dar, la vida te va a dar la razón a ti acerca de esa discusión que tú tienes con ese personaje. Bueno, esa ha sido la lectura para los solteritos y las solteritas. Ahora vamos a ver qué te dice con respecto al dinero. Al dinero te dicen que esa decisión que tú estás tomando con respecto a tu economía no es la indicada, que es la decisión equivocada. Y vamos a ver qué te aconsejan. Te dicen que te estás equivocando, pero también te dicen que es una situación en la cual cada uno va a recibir su merecido
o sea, con respecto a ese error, con respecto a a la economía, si aún no tomas esa decisión, hazte a un lado mejor porque ahí va a haber castigo para las personas que han cometido el error con respecto a esa situación y que te apoyes en una persona bastante allegada a ti, ya sea tu pareja o un amigo, una amiga muy allegada a ti, que te apoyes con esa persona para recibir un consejo más imparcial con respecto a esa situación económica que tú estás viviendo ahora en este instante. Es una persona que tiene ya experiencia y que te va a poder ayudar a ti definitivamente. La solución que tú tomes o la decisión que tomes que sea justa para ti y para otras personas. Especialmente no perjudicar a otras personas con esas decisiones económicas. Bueno, mis queridos y mis queridas Escorpios, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.